Buenas a todos. Hoy vamos a hablarles sobre unos cuantos temas de ginecología por parte de la rotación del doctor Félix Canencia. Aquí les habla su servidor Félix Bertel. Entonces, el primer tema que vamos a hablar es sobre el manejo de la pareja infértil. Entonces, es pertinente definir primero qué es infertilidad, la cual es la ausencia del embarazo después de un año de relaciones sexuales sin protección. Esta puede ser primaria en ausencia de embarazos previos o secundaria si ya ha habido uno o más embarazos previos en esa pareja. Entonces, en Colombia las causas más prevalentes de infertilidad son el factor masculino en esos sectores con recursos económicos altos y el factor tubárico en sectores donde los recursos económicos escasean. Entonces, la infertilidad es un problema de pareja y se debe tratar como tal. Hay que evaluar diversos factores de riesgo, ya sea del hombre o de la mujer, como por ejemplo antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria, el uso de dispositivos intrauterinos o cirugía pélvica, entre otros. Entonces, inicialmente toda pareja infértil se debe mandar un seminograma, ¿sí? El estudio de, del semen como tal, la confirmación de la ovulación y la demostración de la permeabilidad tubárica. Hay diferentes causas que van a provocar infertilidad en las parejas. Puede haber un factor masculino único en el 20-30% de las parejas. Puede haber factor femenino en el 40-55% de las parejas. Y estos pueden converger en el 10 al 40% de las parejas infértiles. Dentro de las causas de infertilidad por factor femenino prevalece la disfunción ovulatoria y el factor peritoneal o factor tubárico. Entonces, este factor ovulatorio, la principal causa es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, siempre hay que tener presente esa etiología en estas pacientes infértiles. Entonces, el tratamiento consiste principalmente en indagar la causa y tratarla. Además, podemos inducir la ovulación en esas pacientes pues, con factor ovulatorio. Además, hay técnicas de baja complejidad como por ejemplo la inseminación artificial, puede ser del propio paciente o de con inseminación con artificial de donante. Sí, en caso de que por ejemplo sea un factor masculino, donde un paciente pues tenga azoospermia, es decir, ausencia de células masculinas en el semen. Además, también hay tratamientos de alta complejidad como sería las terapias de reproducción asistida. ¿Sí? Encontramos principalmente la fecundación in vitro, ¿sí? Que como su nombre lo dice es en una caja de Petri se va a fecundar el óvulo a partir de un espermatozoide, así vamos a formar el cigoto y el embrión y luego se implanta en la cavidad uterina de la paciente. Y también tenemos la inyección intracitoplasmática de células masculinas que como su nombre lo indica es inyectar dentro del citoplasma el espermatozoide y así se va a formar pues todo el proceso de fecundación y luego implantaremos. Esas son técnicas pues de alta complejidad. Luego el segundo tema que evaluaremos será el dolor pélvico crónico, el cual es un dolor que se origina de órganos o estructuras pélvicas que suele durar más de 6 meses. La principal causa de este dolor son las causas del sistema digestivo en un 37% de los casos. Le siguen las causas del sistema urológico en un 31% de los casos. Luego las causas genitales en un 20% de los casos y por último las causas musculoesqueléticas. Entonces, dentro de las causas ginecológicas más frecuentes encontramos la endometriosis, las adherencias por cirugías previas, la congestión pélvica, la variosalpingitis subaguda o el síndrome de remanente ovárico y del ovario residual. Además tenemos también las causas del sistema digestivo, que como ya mencioné son las causas más frecuentes. Y aquí encontramos por ejemplo el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intersticial, el carcinoma colorectal, enfermedad celíaca o hernias abdominales o pélvicas. Entonces a toda paciente con dolor pélvico crónico debemos mandarle pruebas de laboratorio
como hemograma completo, cultivo de hisopado cervical o análisis de orina. También imágenes como ecografía transvaginal o la resonancia magnética y la laparoscopia, que se puede utilizar tanto para el diagnóstico como para el tratamiento en estas mujeres con algunas causas de dolor pélvico crónico como la endometriosis o las adherencias abdominales o pélvicas. Entonces el tratamiento pues consiste en averiguar la causa y tratarla, pero también se puede hacer un manejo sintomático, es decir, el dolor con analgésico, y el tratamiento de primera línea va a ser con AINES, y no se recomienda tanto el uso de opioides. Luego pasamos al otro tema, que sería la hiperplasia endometrial, la cual consiste en la proliferación de la capa mucosa del útero, es decir, el endometrio, donde se produce una inversión de la relación de la glándula con el estroma. Entonces son más propensas a tener hiperplasia endometrial esas mujeres posmenopáusicas, ¿bien? Pacientes de edad avanzada. Entonces esta hiperplasia endometrial la vamos a clasificar según la complejidad o el número de células que componen esa hiperplasia, o si esas células presentan atipia o no. Entonces encontramos 4 tipos de hiperplasia, que sería la hiperplasia simple, sin atipia, que es la hiperplasia con un menor porcentaje de progresión a carcinoma, solo un 1% en 10 años. Luego tenemos la hiperplasia simple con atipias, ¿sí? Que esta representa un porcentaje de 8% de progresión a carcinoma en un periodo de 4 años. Luego tenemos la hiperplasia compleja sin atipia, la cual tiene un porcentaje de 3% de progresión a carcinoma en 10 años. Y por último, la hiperplasia compleja con atipia, que es la más severa, donde hay un porcentaje de progresión a carcinoma del 29% en 4 años. Como vimos, el principal predictor de malignidad de la hiperplasia endometrial es la presencia de atipia, ¿sí? Es decir, la atipia vendría siendo células con núcleo hipercrónico, con mucha actividad mitótica, con un núcleo sumamente grande que deje poco espacio al citoplasma, por ejemplo. Entonces el diagnóstico se hace primero la visualización del endometrio a través de una ecografía transvaginal o una histerosonografía, y luego hacemos una histeroscopia más biopsia para luego ese tejido mandarlo a patología y ver qué tipo de hiperplasia estamos tratando. Entonces el tratamiento consiste principalmente en un tratamiento farmacológico en esas pacientes que presentan hiperplasias simples y sin atipia, en la cual, pues, como mencioné, que principalmente sean pacientes posmenopáusicas con pues déficit de hormonas. Evidentemente un tratamiento oportuno pues podría ser un tratamiento de 1 a 5 años con un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Pero el tratamiento o el manejo definitivo va a ser la histerectomía, que se deja principalmente para esas pacientes ya de edad avanzada, posmenopáusicas y con hiperplasias con atipia. Luego pasaríamos al otro tema, que sería la patología benigna de mama, la cual se presenta clínicamente con una lesión palpable, con mastalgia en el 70% de los casos, o con descarga por expersión en un 80% de los casos, es decir, puede haber telorrea o galactorrea. Y también se puede visualizar la patología a través de las imágenes radiológicas, ya sea ecografía o mamografía o resonancia magnética. Entonces, dentro de la clasificación de patologías benignas de mama encontramos las lesiones no proliferativas, principalmente aquí encontramos los quistes simples, también encontramos la hiperplasia leve. Luego encontramos los trastornos proliferativos sin atipia, en los cuales encontramos el fibroadenoma, papiloma intraductal, una hiperplasia moderada o adenosis esclerosante. Dentro de este grupo, el principal tumor benigno de la mama en mujeres sería el fibroadenoma. Y otra clasificación, encontraremos la hiperplasia con atipia, en la cual encontramos la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobular atípica, y luego ya la progresión al carcinoma in situ.
Y entrando con esa patología ya maligna, es decir, el cáncer de mama, tenemos que este es el segundo cáncer más frecuente a nivel mundial. Más de 1 millón de casos de cáncer de mama se diagnostican cada año en todo el mundo. Entonces, tenemos que los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama en pacientes femeninas, pues es la edad avanzada principalmente. También portar los genes BRCA1 y BRCA2 que están implicados pues en esa producción de células cancerígenas, y el antecedente familiar de primer grado, sí, ya sea la mamá, por ejemplo, que padeció cáncer de mama. Entonces, la clasificación anatopatológica del cáncer de mama, pues tenemos los tumores no invasivos, que sería el carcinoma lobulillar in situ y el carcinoma ductal in situ. Y tenemos los tumores invasivos, como el carcinoma lobulillar invasivo o carcinoma ductal invasivo. Y también tenemos otra clasificación, que sería la clasificación molecular, que se hace por medio de inmunohistoquímica, que se debe realizar a toda paciente, y esta nos va a permitir conocer ese cáncer, qué receptores tienen esas células, y esto va a ser importante porque de eso va a depender el pronóstico y el tratamiento que se le va a hacer a estas pacientes. Entonces tenemos la clasificación o el subtipo luminal A y luminal B, los cuales van a ser positivos para receptores de estrógeno y progesterona y tienen un buen pronóstico, sobre todo el luminal A, que por suerte es el más común. Luego tenemos el subtipo HER2 positivo, el cual va a presentar receptores de estrógeno y progesterona negativos, pero receptores de HER2 positivo. El HER2 pues es una proteína que se va a encargar está implicada pues en el proceso de producción de estas células cancerígenas, y se dice que estos tumores tienen un índice de proliferación pues bastante elevado y el pronóstico ya no es tan bueno. Y por último tenemos al subtipo de peor pronóstico, que sería el basal o triple negativo, en el que vamos a ver que tiene los receptores, no tiene receptores ni para estrógeno, ni para progesterona, ni para HER2. Quiere decir que estos tumores crecen sin ni siquiera tener la influencia de estos factores, y por lo tanto no se les puede tratar, o son más difíciles de tratar, debido a que al no poseer estos receptores de estrógeno, progesterona o HER2, no tenemos cómo inhibir esos receptores, y por lo tanto estos tienen peor pronóstico. También tenemos la clasificación del cáncer a partir de la clasificación radiológica o BRATS, la cual aquí tenemos una clasificación BRATS 1 o BRATS 2, que son pues tumores benignos. Pues a esto se le sugiere un control anual de estas pacientes. Luego aquí tenemos un BRATS 3, que es probablemente benigno. A esta gente pues aún hay que hacerle control semestral. Luego aquí tenemos un BRATS 4 o un BRATS 5, ya estos son más sugestivos de malignidad, y esto se le sugiere hacer biopsia para ver a qué nos estamos enfrentando. Y ya luego un BRATS 6 ya pues si es un carcinoma comprobado. También puede darnos un BRATS 0, es decir que radiológicamente no se encontraron hallazgos significativos, y lo pertinente en estos casos es hacer otra prueba imagenológica como la ecografía. Bien, entonces el tratamiento de estas pacientes pues va a depender, como ya mencioné, pues de su tipo de cáncer. Si tiene receptores de estrógeno positivo, de progesterona, podemos utilizar antagonistas de estos receptores o antagonistas de receptor HER2 en caso de que lo tengan. Evidentemente la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía también son buenas opciones, pero cada paciente debe ser individualizada y tratada como tal. Luego pasaríamos a otro tema, que sería la anticoncepción,
que tenemos diferentes métodos anticonceptivos. Podemos agruparlos como métodos temporales, por ejemplo, métodos de corta duración como los anticonceptivos orales, ya sea combinados, estrógenos y progestágenos o solo progestágenos. Tenemos el parche transdérmico, tenemos el anillo vaginal o las inyecciones mensuales. También tenemos métodos de larga duración como serían los implantes y los dispositivos intrauterinos, liberadores de progestágenos. Y también tenemos métodos definitivos como la tuectomía o la vasectomía. Además de los métodos de barrera como los preservativos, ya sea masculino o femenino, los diafragmas, entre otros. Y también encontraríamos los métodos anticonceptivos de emergencia, las famosas píldoras del día después. Y es importante mencionar que estos anticonceptivos basados en estrógeno y progesterona van a actuar principalmente el estrógeno en la inhibición de la secreción de gonadotropinas y por lo tanto a la inhibición de la ovulación, y la progesterona va a actuar sobre la movilidad de los espermatozoides a través del moco cervical, que va a espesar ese moco cervical y va a ser más difícil esa movilidad de los espermatozoides. Además va a inhibir el desarrollo del endometrio, ¿sí? Y además la progesterona también va a producir la obstrucción de la trompa de falopio para que no se produzca la implantación ni la fecundación como tal del embrión. Luego, pasando a otro tema, tendríamos el síndrome de ovario poliquístico, el cual es un síndrome que consiste en tres características principales, las cuales serían la oligo o anovulación, los signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo, ¿sí? Podemos ver signos clínicos como por ejemplo el hirsutismo en estas pacientes, como su nombre lo dice, los ovarios poliquísticos a través de una ecografía transvaginal. Hay diferentes fenotipos de síndrome de ovario poliquístico que se pueden presentar. Por ejemplo, su fenotipo A sería esa paciente que tienen los tres criterios, es decir, oligonovulación, hiperandrogenismo clínico y una ecografía transvaginal compatible con síndrome de ovario poliquístico. Luego tendríamos el fenotipo B, en la cual la paciente tiene oligonovulación y tienen hiperandrogenismo. Luego el fenotipo C, son esas pacientes que tienen hiperandrogenismo y una ecografía compatible con síndrome de ovario poliquístico. Y luego el último fenotipo, el fenotipo D, que son esas pacientes que tienen oligoanovulación y una ecografía vaginal compatible con síndrome de ovario poliquístico. Es importante mencionar que en estas pacientes puede presentarse una resistencia a la insulina, entonces puede haber también clínica de diabetes en estas pacientes. El manejo consiste en cambios en el estilo de vida, hacer un screening de diabetes mellitus en estas pacientes, también hacer un screening de enfermedad cardiovascular debido a que esta enfermedad provoca un aumento de riesgo cardiovascular. Y se recomienda también como manejo el uso de anticonceptivos orales combinados o ya sea con solo progestinas y agentes sensibilizantes a la insulina como la metformina. Luego, pasando a otra enfermedad, tendríamos climaterio y menopausia. Sabemos que el climaterio es la transición de la edad reproductiva de la mujer a su edad no reproductiva, y la menopausia como tal es ese fin o esa última menstruación o periodo o ciclo menstrual. Entonces la menopausia se va a caracterizar por aumento de peso, por pérdida de apetito sexual, por sofocos, por relaciones sexuales no satisfactorias, por un peor estado de los huesos, del tejido óseo y cambios de humor brusco. Estos cambios se dan principalmente por una disminución de las concentraciones de estrógeno, ¿sí? Que se dan propiamente por esta entidad, por la menopausia. Entonces, a esta paciente lo indicado es hacerle el tratamiento hormonal sustitutivo con estrógeno, y a estas pacientes hay que siempre vigilarla porque
son propensas pues, a sufrir enfermedades cardiovasculares o osteoporosis posmenopáusica, que es el tema que sigue, que pues es la pérdida de masa ósea por aumento de la edad y por el déficit de estrógenos propios de la menopausia, los cuales van a estimular la formación ósea e inhibir la reabsorción ósea. Por lo tanto, si hay déficit de estrógenos, se va a producir esta enfermedad donde vemos que hay una disminución de la masa ósea por el mismo déficit de los estrógenos. Entonces, el diagnóstico de la osteoporosis lo hacemos con fractura por fragilidad, ya sea en columna, en cadera, en muñeca, húmero, costilla o pelvis. Estas fracturas de fragilidad son fracturas que en edades previas o en otro momento no se producirían, debido a que son traumas, se producen por traumas leves o de manera espontánea incluso. Y si no hay fractura por fragilidad, podemos también medir la densidad mineral ósea y tenemos un puntaje menor o igual a menos 2.5 de desviaciones estándar según la medición de la densidad mineral ósea. Tenemos el diagnóstico de osteoporosis. Entonces, el tratamiento de esta paciente consiste en un cambio en el estilo de vida, y también es bueno aportarle calcio si el calcio que las pacientes adquieren por la dieta no es suficiente. También vitamina D, es muy importante en estas pacientes. Se recomienda que estas pacientes hagan ejercicio 30 minutos 3 veces a la semana, pero evidentemente ejercicio no tan intensos que puedan llevar a fracturas. También es importante que estas pacientes dejen el tabaquismo en caso de después de tener ese hábito. Es importante también asesorar a las pacientes sobre la prevención de las caídas y evitar el consumo de alcohol. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos que el tratamiento de primera línea son los bifosfonatos orales, como el alendronato o el risergonato. También el tratamiento como la terapia hormonal con estrógenos o la terapia con hormona paratiroidea, ¿sí? O incluso medicamentos más nuevos que van a promover la estimulación osteoblástica y la inhibición osteoclástica. Luego pasamos a otro tema que sería la evaluación y manejo del flujo vaginal. Entonces es importante que toda paciente que se queje por flujo vaginal sea interrogada y determinar factores de riesgo como alguna pareja sexual con síntomas de enfermedad de transmisión sexual, una edad menor a 21 años, también más de una pareja sexual en los últimos 3 meses. Entonces, luego de haber indagado sobre esos factores de riesgo, es importante realizar un examen ginecológico con espéculo, ¿sí? Para ver si hay leucorrea, cómo está ese cuello uterino, si hay dolor a la movilización de ese cuello uterino. Y si es así, si vemos que hay síntomas sugestivos de una cervicitis que son más frecuentemente causados por gonorrea, clamidia o tricomoniasis, debe tratarse como tal de cada una de esas entidades. Pero si vemos que el cuello uterino no está inflamado, un cuello uterino intacto, eso sugiere más la presencia de una vaginitis, ¿sí? Única, y luego la mayoría de los casos de esta se presenta por tricomoniasis, entonces se trata como tal. Es similar a la evaluación del flujo vaginal, tenemos una entidad parecida que sería la enfermedad pélvica inflamatoria, la cual consiste en la infección del tracto genital superior. Principalmente el cuadro que más se presenta es la salpingitis. Entonces los principales agentes etiológicos que producen enfermedad pélvica inflamatoria van a ser Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Entonces tenemos los criterios diagnósticos de Sweet para a partir de la clínica diagnosticar enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces tenemos criterios mayores como la presencia de dolor hipogástrico, ya sea la palpación o no, la presencia de dolor a la movilización cervical y la presencia de dolor a la palpación anexial. Esos son criterios mayores.
Y podemos ayudarnos también con criterios menores como fiebre mayor a 38 grados o material purulento identificado por cultocentesis o laparoscopia o leucocitosis o leucorrea, entre otras. Entonces, a esta paciente se le trata con antibióticos y el Centro de Control de Enfermedades, el CDC de Atlanta, recomienda como primera lección ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol, ¿sí? Para cubrir todo el espectro de esos patógenos más frecuentes aislados. Es decir, la ceftriaxona atacaría principalmente a la Neisseria gonorrhoeae y la doxiciclina a la clamidia. Y dependiendo si la paciente tiene contraindicaciones para uno y otro medicamento, pues se puede utilizar otros esquemas menos comunes, pero ese que mencioné es el principal o el de primera línea o el primer régimen que se utiliza. Y es importante también mencionar que estas pacientes, si no se trata bien con terapia antibiótica, pueden desarrollar una complicación que es poco frecuente pero que se puede presentar, que es el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, el cual es una entidad donde las bacterias han ascendido mucho más allá de la pelvis, llegan al abdomen y producen perihepatitis. Se puede ver por la paroscopia como la presencia de adherencias entre la cápsula hepática y la pared abdominal. Luego pasaríamos a otro tema, que sería las enfermedades de transmisión sexual. Y aquí brevemente hablando de estas, pues tenemos que son enfermedades causadas por bacterias, como por ejemplo la gonorrea, la clamidia o la sífilis. También puede ser causada por virus, como el VIH, como el herpes o con el virus del papiloma humano. También puede ser causada por parásitos como la tricomoniasis y por hongos como la candidiasis principalmente. Entonces se debe evaluar cada una de estas entidades y cada una, digamos, tiene su tratamiento en particular. Un ejemplo, por ejemplo, sería la sífilis tratada con penicilina benzatínica. Sí, también es importante conocer que la mayoría de estas entidades provocan lo que serían ulceraciones o manifestaciones genitales. Pero por ejemplo tenemos que la gonorrea no produce ulceración genital, entonces es importante conocer cada una de las características de estas enfermedades de transmisión sexual para llegar a un diagnóstico clínico oportuno y luego hacer un buen tratamiento. Luego pasaríamos a otro tema que sería la citología, la cual pues el estudio, como su nombre lo dice, cito, que significa, ese prefijo significa célula, el estudio como tal de una célula que sostiene del tejido cervical y te sirve principalmente para el estudio de esas pacientes que pueden desarrollar cáncer de cuello uterino, ¿ya? Esas pacientes, digamos, que tengan infección con virus del papiloma humano, entonces esas pacientes hay que hacer una citología porque pueden desarrollar carcinoma de cuello uterino. Entonces, en la citología, para indagar pues esos cambios cervicales, vemos que la podemos agrupar en tres grupos, que serían los NIC1 o esas citologías con displasia leve, o también pues en la clasificación Bethesda entrarían en lesiones de bajo grado. También tenemos la displasia moderada o NIC2 y la displasia grave o NIC3, que correspondería pues a lesiones de alto grado según la clasificación Bethesda. Entonces estas tienen más riesgo de progresión a carcinoma in situ. Entonces es importante conocer que los NIC1, o sea displasia leve, por lo general resuelven sola la mayoría de las pacientes. Los NIC2 se dice que un 25% de estas pacientes progresan a carcinoma in situ. Y un NIC3, muchas de estas pacientes progresan a carcinoma in situ, entonces este grupo son las que debe hacerse mayor vigilancia y tener mayor cuidado porque pueden desarrollar carcinoma in situ del cuello uterino, y esto se va a relacionar principalmente con la presencia de infección por el virus del papiloma humano. También va a depender de qué subtipo o qué cepa de virus porte la paciente.
porque, por ejemplo, los virus más relacionados con, con el cáncer serían las cepas 16 y 18 de virus de papiloma humano. Entonces es importante la prevención de esta con la vacuna. Entonces aquí en Colombia, a partir de 2018, pues se empezó a vacunar a esas pacientes a la edad de 0 y 6 meses y a todas las niñas entre 9 y 18 años de edad. Entonces, pues esto ha sido todo el resumen de diversas patologías ginecológicas que trataron brevemente. Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión.